transmitiendo desde los estudios de desarrollo global. Mi nombre es Sofía Meléndez y me encuentro muy bien acompañada del economista Eduardo Ulloa. ¿Cómo te sientes, Eduardo? Cuéntanos. Muy bien, muchas gracias por la bienvenida, Sofía. Tú siempre tan entusiasta. Así debe ser. Todo lo que hagamos debemos hacer entusiasta, Perfecto, de una así manera es. muy entusiasta. Exacto. Bueno, y darle las gracias por la invitación a Desarrollo Global, por este tema tan interesante que está tan de moda y que es vital en realidad para nuestro país, ¿no? Y digamos, no sé, ¿cómo sería la dinámica en este momento? Bueno, profesor, usted dirá, puede comenzar con su exposición y por ahí tenemos a los académicos con sus consultas que van a estar tomando la palabra, ¿no? Yo les voy a ayudar, no se preocupe. Voy Perfecto. a transmitirle todas las dudas que tengan a usted. Así que, Perfecto, muchas gracias, Sofía. Entonces, bueno, ante todo, darles las buenas noches a todos y todas el día de hoy en esta teleconferencia. Digamos, este tema es tan importante, es vital para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Y el tema de Invierte PE, como todos ustedes saben, empezó a cambiar, se hizo el cambio en diciembre del año pasado con la dación del nuevo decreto legislativo 1252, ¿no? Pero, digamos, se habló mucho de que el anterior sistema de inversión pública, el SNIP, estaba realmente, digamos, muy equivocado, estaba, digamos, obsoleto, y que de una vez, digamos, se iba a cambiar y que el nuevo sistema Invierte era totalmente diferente, ¿no? Pero, sin embargo, digamos, la verdad, lo que ha sucedido en temas académicos y de gestión pública es que el Sistema Nacional de Inversión Pública, bueno, el sistema de inversión pública peruano ha sido reforzado, ¿no? Ha sido, digamos, reformulado. Eso es lo que, digamos, es lo que en realidad ha sucedido. Estamos, digamos, al frente de una reforma, en realidad, una reforma del Sistema Nacional de Inversiones. Eso es lo que ha sucedido. Digamos, el anterior sistema estuvo vigente entre el año 2002 aproximadamente hasta el año 2016 y realmente necesitábamos ya digamos, un reforzamiento, una renovación del sistema de inversiones. Como todo sistema, como todo sistema de inversión pública, ya necesitábamos que lo remozáramos y aplicáramos mucho del feedback o de la realidad que habíamos estado ya viviendo en el día a día a lo largo y ancho de todo el Perú, y eso es efectivamente lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, estamos en realidad frente a una reforma integral del Sistema Nacional de Inversiones, ¿no? Entonces, la idea es que en este sistema de inversiones, este sistema de inversiones tenga una dirección clara, tenga una dirección mucho más amplia. Entonces, ustedes han escuchado a lo largo, desde el inicio, inclusive antes de que se lanzara el nuevo sistema, de que iba a haber una dirección más clara, un objetivo vital, ¿no? Entonces, de esta manera, el sistema de inversiones va a estar mucho más enfocado, priorizado, ¿no? Va a tener ya realmente, se le ha incorporado una nueva etapa al sistema de inversiones, ¿no? Una etapa tan importante que es vital. No solamente se utiliza en los sistemas, digamos, de inversión pública a nivel, digamos, de los países de Sudamérica, sino que se utiliza a nivel, digamos, mundial. ¿De qué estamos hablando? De la planificación, ¿no? Del planeamiento. Entonces, se ha incorporado una etapa inicial de planeamiento de inversiones. Y es tan fuerte la incorporación de esta nueva etapa de que el nuevo sistema de inversión pública justamente tiene el nombre de programación multianual de inversiones, ¿no? Porque justamente el énfasis del éxito del objetivo priorizado se encuentra justamente en el planeamiento, ¿no? Eso es lo que, digamos, es la parte que tenemos que rescatar de este nuevo sistema de inversiones en el Perú. Otro tema importante, aparte de la priorización y el enfoque y el planeamiento con el cual vamos a empezar digamos,
a funcionar en el Perú en el tema de inversiones es que ahora no solamente estamos enfocados en lo que es la inversión de obra pública, sino que ahora estamos también viendo todo lo que son todas las otros tipos de inversiones, ¿no? Otro tipo de financiamiento de inversiones, ¿no? La obra pública se financia con recursos directos del Estado, con recursos directamente recaudados, con canos, por canon. Sin embargo, dada la gran brecha la gran necesidad de nuevas inversiones en el Perú, también es necesario utilizar otros tipos, otras modalidades de financiamiento que, digamos, también están alcanzando, digamos, un desarrollo importante, ¿no? Si bien todavía no lo tenemos en una madurez muy grande, están empezando a crecer, ¿no? Estamos hablando de que no solamente estamos hablando de obra pública, sino que estamos hablando de los sistemas de asociaciones público-privadas o las llamadas APPs, y también otra forma de financiamiento que son las obras por impuestos, ¿no? Entonces, tanto las obras por impuestos como las APPs vienen en auxilio, digamos, del cierre de brechas que necesitamos hacerlo de manera más rápida, porque las necesidades de todos los peruanos son grandes, ¿no? Y ya están focalizadas, y necesitamos que nuestra población pueda hacer uso de los servicios públicos a lo largo y ancho del Perú, y para eso necesitamos ayudarnos de también otro tipo de financiamientos como son las APPs y las obras por impuestos, aparte de digamos, el dinero, el financiamiento directo que tenemos, lo que normalmente utilizamos como son los recursos ordinarios, recursos de tesoro, canon sobre canon, regalías y todo el tema digamos, de ingresos mineros que tenemos también en el Perú, ¿no? Entonces, como ven, el sistema de inversiones peruano ha sido reformulado, reforzado, ha sido renovado, ¿no? Tiene una visión de un enfoque en cierre de brechas, y por otra parte tiene un enfoque mayor porque está incorporando los otros sistemas de financiamiento en el marco total, en el marco integral del sistema de inversiones, ¿no? Entonces, la obra pública generalmente, digamos, como hemos visto, sirve para los proyectos normales, digamos, por ejemplo, de agua, desagües, carreteras, no sé, hacer escuelas, ¿no? En cambio, las asociaciones público-privadas tienen un mayor nivel de especialización, y también estamos hablando de otros niveles de inversión, o sea, mayores niveles de inversión, mucho más grandes niveles de inversión, ¿no? Si en el tema de obra pública estamos hablando de postas, de centros hospitalarios, en el caso de asociaciones público-privadas estamos hablando de grandes hospitales regionales, por ejemplo, ¿no? O lo que le llaman también instituciones nivel 3. Entonces, cada tipo de, digamos, de modalidad de financiamiento tiene su propia utilización de especialización. En ese sentido, digamos, las APPs también utilizan otra manera de poder realizar todo el sistema de contratación, contratación por así decirlo, porque se utiliza también el tema de proinversión, que es un organismo que es especializado en todo el tema de justamente de buscar, digamos, empresas, constructoras, contratistas especializados en, digamos, algunos tipos de proyectos que tienen algún expertise que nosotros necesitamos, que es muy especial, ¿no? Y por otro lado, también hemos conversado que también tenemos la amplia visión de que se ha incorporado dentro de todo este sistema de Invierte el tema de obras por impuestos, ¿no? En cambio, este tema de obras por impuestos también tiene su particularidad, porque las obras por impuestos, el kit de esta obra por impuestos es que se apalanca los propios ingresos de las instituciones, las podemos utilizar de manera anticipada este año, los ingresos que tenemos proyectados los siguientes años, ¿no? Esa es la facilidad de obras por impuestos y que nos permite la utilización del sistema que ha sido, digamos, diseñado por el MEF, ¿no? Entonces, como vemos, el sistema de inversiones peruano ha sido reformulado, ha sido enfocado, se ha ampliado su gama de financiamiento en las especializaciones, digamos, por tipo de proyecto, por monto de proyecto, ¿no? Y estamos utilizando, digamos, incorporando estas nuevas formas de financiamiento que están alcanzando un nivel de desarrollo interesante y que nos van a ayudar a cerrar las brechas
de inversiones, las necesidades tan fuertes que tenemos en todo el Perú, ¿no? Entonces, ese es el enfoque, ¿no? Como les comentaba, estas leyes están orientadas al fomento de la inversión. Ahora también ya no estamos hablando solamente de inversiones, como les comenté, en obras públicas, sino que estamos hablando digamos, de inversiones que tienen que ver con tanto proyectos de inversión pública, PIP, lo que llamábamos proyectos de inversión pública o PIP, sino que ahora este mismo sistema está incorporando otros tipos de inversiones, que no son proyectos necesariamente, pero sí son inversiones, ¿no? Entonces, vamos a revisar también en este seminario a qué nos referimos cuando estamos hablando de inversiones que no son proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, estos sistemas de financiamiento, digamos, como les comenté, tienen sus propias dinámicas, tienen sus propios niveles de inversión, tipos de proyecto. Y es así, por ejemplo, que las asociaciones público-privadas tienen tiempos de maduración, tanto de formulación, evaluación e instalación de los proyectos mucho mayores que los que son los proyectos por obras por impuestos, ¿no? O obras públicas normales que tienen un nivel de duración o maduración de los propios proyectos aproximadamente de un año, como indica nuestra lámina, ¿no? Nuestro PPT, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de los proyectos que tienen la tipología, que marcan más que todo la tipología de obras por impuestos, la mayoría de estos proyectos son de una envergadura, un nivel de inversiones mucho menor, aunque, digamos, la propia metodología de obras por impuestos ahora también ha quitado las barreras o los límites, los techos, y podemos ahora hacer obras por impuestos para proyectos también de mucho mayor envergadura. ¿Por qué? Porque ya este sistema de obras por impuestos es más conocido, las empresas privadas, que son las que nos brindan, digamos, la posibilidad de hacer obras por impuestos con las utilidades que ellos tienen, ya muchas empresas se llegan a asociar, a consorciar para poder utilizar el sistema de obras por impuestos para proyectos mucho más grandes, ¿no? Entonces, ya el sistema, digamos, está mucho más interesante. Las empresas están utilizando estos sistemas no solamente como parte, digamos, de un beneficio propio, sino como un tema de responsabilidad social, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo estamos incorporando la reformulación, la reforma del sistema de inversiones peruano, el reenfoque en cierre de brechas, la amplitud del sistema de financiamiento, ¿no? La utilización, digamos, estamos potenciando estos sistemas, ¿no? De manera de que realmente vamos a poder utilizarlos de la mejor manera todos estos. Pero lo más importante, y algo que también los felicito, es que si ustedes no conocen los sistemas o cómo estamos rediseñando, reformando el sistema de inversiones privados, ningún sistema va a funcionar, ¿no? Por eso es tan necesario, y los felicito el día de hoy que están acá acompañándonos, acá con Sofía Sí, en la... Tarma, de San Miguel, de diferentes partes del Perú. Excelente, excelente. Bienvenidos. Como ustedes saben también, su profesor no solamente es un, digamos, académico, sino que viajamos por todas partes del Perú porque yo laboro actualmente en el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, que es un organismo adscrito, es digamos, la unidad formuladora del sector comunicaciones en el Perú, ¿no? Y estamos liderando digamos, con la construcción y el diseño, formulación, construcción, inversión de proyectos digamos, de gran envergadura a nivel nacional, ¿no? La llamada Red Dorsal de Fibra Óptica Nacional. Correcto. Y ¿Verdad? ¿Cómo va ello? ¿Cómo es el proyecto? La Red Dorsal de Fibra Óptica Nacional ya ha sido implementada Correcto. en septiembre del año pasado. Lo está manejando, lo está operando la empresa Azteca Comunicaciones Perú, ¿ya? Pero, digamos, como justamente el diseño del sector era que no solamente teníamos que llegar hasta las capitales provinciales, tal como era, digamos, el diseño de la red dorsal, sino que también tenemos el mandato de llegar hasta las capitales distritales de todo el Perú y más allá aún, ¿no? Llegar hasta localidades hasta 90 kilómetros desde la capital distrital. Entonces, estamos diseñando toda una red muy capilarizada a nivel nacional
de telecomunicaciones de banda ancha, ¿no? Entonces, justamente, nosotros estamos viendo que esta reforma en el sistema de inversiones peruano es muy, muy positiva, ¿no? Y estamos tomando mucha fuerza en ello y queremos implementarlo digamos, en toda su potencia, ¿no? Entonces, justamente nos interesa que no solamente, digamos, a nivel Lima tengamos el conocimiento Que no se centralice todo. que no se centralice el conocimiento del nuevo sistema de inversión, sino que Claro. todos en el Perú Seamos beneficiados por este nuevo por sistema y lo conozcamos a nivel de detalle, Así ¿no? es. Para que podamos sacarle el jugo, como se dice, y podamos implementar el cierre de brechas en las zonas que son justamente las que tienen las mayores brechas, que son nuestras zonas rurales, nuestras Las más provincias. recónditas, ¿no? Donde Así nadie es, llega, ahí queremos así llegar. Así es, Así correcto, ¿no? Entonces, este sistema, vamos a ver qué cambios está introduciendo el sistema Invierte PE, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ciclo de inversiones se ha reformado, ¿no? Entonces, otro tema es que digamos, se ha incorporado, como les había dicho al inicio, una etapa importantísima en cualquier sistema de inversiones, que es la programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, esta etapa es la que nos permite que realmente nos enfoquemos en proyectos que sean prioritarios a los sectores y que nos ayuden a cerrar las brechas más álgidas que han sido detectadas en base a un diagnóstico, ¿no? Que ha sido establecido por los sectores, donde hemos podido verificar a través de este diagnóstico cuáles son las más álgidas necesidades de nuestros compatriotas en todo el Perú, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una programación multianual, un planeamiento de las inversiones, enfocándonos en el cierre de brechas, en los servicios que son priorizados, realmente vamos a poder darles, digamos, una mejor calidad de vida a todos nuestros compatriotas, ¿no? Y se dan cuenta que ese es el enfoque de este nuevo sistema, ¿no? Este sistema está enfocado, está ampliado en tema de financiamiento, está incorporando en el ciclo de inversiones la parte de la programación multianual. Y ese tema de programación multianual, como a veces conversamos con otros colegas, digamos, no es algo que se le haya ocurrido, digamos, digamos de manera fortuita a nuestros amigos del MEF, sino que todo el sistema de planeamiento es, a nivel internacional, a nivel mundial, es la mejor manera de asegurarnos el éxito en las intervenciones, ¿no? Y asegurarnos que exista la menor desviación hacia los objetivos que tenemos como nación y en cada sector, ¿no? Entonces, esto nos está permitiendo ahora el nuevo sistema de inversiones. Tenemos un sistema de planeamiento fuerte, establecido, ¿no? Se han establecido también, otro de los temas es que se han establecido nuevas funciones y se han estructurado las funciones dentro del sistema de inversiones de manera más equilibrada, ¿no? Entonces se ha establecido, se está dando, digamos, las responsabilidades a las instituciones que mejor pueden lidiar con ello, que mejor pueden manejarlo, que más éxito pueden tener. Entonces hay un correcto establecimiento de las funciones en las nuevas entidades que forman parte de este proyecto, de este sistema de inversiones, ¿no? Entonces se ha establecido la formulación y la evaluación, dentro de la formulación y evaluación ya ahora solamente lo va a ver las unidades formuladoras, ¿no? Ya no tienen que ver en la evaluación lo que antes eran las llamadas OPIs, sino que ahora la etapa de evaluación lo ve solamente la unidad formuladora. Y la unidad formuladora va a detentar todo lo que es la responsabilidad por la formulación y por la aprobación de sus propios proyectos, ¿no? Y nosotros consideramos que este tipo digamos, de asignación de responsabilidad es la más correcta, porque recordemos, tanto las OPIs como las llamadas OPMIs son sectoriales y son instituciones todistas, ¿no? En cada sector hay múltiples tipos de proyectos, pero todo llegaba como un embudo, como un cuello de botella hacia las OPIs.
Entonces las OPIs no eran especialistas en la formulación de los diferentes tipos de proyectos y todo se embalsaba en la OPI porque lamentablemente, a pesar de que teníamos muy buenos profesionales en las OPIs, ellos no tenían, digamos, las competencias, las habilidades que sí tenían las diferentes unidades formuladoras y múltiples unidades formuladoras en comparación de una única OPI sectorial o provincial o de gobierno regional. Entonces, ahora esa restricción, ese cuello de botella ya no existe, queridos alumnos, y entonces ya la responsabilidad está en cada unidad formuladora. Y muchas unidades formuladoras dirán ahora, bueno, sí, qué peligro, ahora soy juez y parte, pero en realidad, si tú sabes que has formulado bien, has hecho tu buen estudio, tienes tienes muchas más posibilidades de hacer una buena evaluación, ¿no? Entonces, que un todista, que la OPI anterior era la que tenía que evaluar, ¿no? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Claro que sí. Tenemos la consulta de Raida Alejandra Quispe. ¿Me podrían dar mayores alcances sobre los proyectos conglomerados? Es la consulta de nuestra amiga Raida. ¿De dónde te comunicas, Raida? ¿Qué tal? Bueno, le damos la bienvenida a nuestra amiga Raida desde Ayacucho, ¿no? Desde Ayacucho, Perú, hermosa tierra, ¿no? Entonces, muchas gracias, Raida, el día de hoy por tu pregunta. Los conglomerados los teníamos en el anterior sistema de inversiones y también, digamos, ahora también los tenemos. Tu pregunta me da pie también a comentarles algo. O sea, no todo lo que era SNP era malo. Al contrario, la mayor parte de la estructura, digamos, académica, estructura técnica del SNP era muy buena y la mayor parte ha pasado a todo Invierte, ¿no? Lo que ahora se está haciendo es reformular las fases, el ciclo, las responsabilidades, pero la parte técnica no se ha modificado. Entonces, seguimos hablando, por ejemplo, de conglomerados. Los proyectos conglomerados son proyectos, muchos proyectos similares, digamos, de pequeña envergadura, pero que en conjunto comparten características similares y que nos permiten poder, digamos, formularlos, ejecutarlos de manera conjunta. Y eso continúa ahora también con el Invierte, ¿no? Así como tenemos conglomerados, tenemos también programas de proyectos, ¿no? Entonces, eso continúa. Entonces, muchas gracias, Raida, por tu consulta. Tenemos otra pregunta de Raida, vamos a contestar. Buenas noches, licenciado. A ver, quería saber bajo qué documento aprueban los proyectos de la UF. De la unidad formuladora. Exacto. Así es. Bueno, Raida nos pregunta sobre el documento de aprobación. Sí. Bueno, eso, Raida, va a depender del tipo de proyecto al cual nos enfrentamos, ¿no? Entonces, el nuevo sistema de Invierte PE ha establecido nuevos rangos de proyectos digamos, a partir de la cantidad de recursos necesarios para implementarlos. Entonces, los proyectos que tengan menos de una cierta cantidad de UITs, de 750 UITs, son aprobados con una ficha simplificada, ¿no? Mientras que los proyectos que tienen entre 750 UITs y digamos, una mayor cantidad de UITs, que vamos a revisar exactamente el monto, digamos, tienen unas fichas técnicas ordinarias, que son las que se van a llenar para poder nosotros hacer la evaluación y poder ver qué parámetros deben cumplir estos proyectos para que podamos darle la viabilidad, ¿no? Y conforme vamos incrementando el valor y la complejidad de los diferentes tipos de proyectos, vamos a necesitar documentos un poco más complejos que nos indiquen, que nos aseguren que la idoneidad, digamos, de ese proyecto de inversión, que nos asegure de que estamos haciendo un correcto dimensionamiento. Se va a ser viable también, ¿no? Sí, así es viable, viable, ¿no? Entonces, eso, si vamos a proyectos muy grandes, o APPs, digamos, ya vamos a estar hablando de documentos como perfiles reforzados, ¿no? Donde
ya la propia norma te pide mucha información de fuente primaria. ¿Qué cosas son las fuentes primarias? Las fuentes primarias es que tenemos que ir a recoger información de campo directamente desde el territorio de las personas Hay que van a hacer ser un trabajo ahí. beneficiados por él, así es. Entonces necesitamos, digamos, una mayor profundidad, un mayor tiempo de estudio, digamos. Relacionarnos con las comunidades de pronto, dependiendo del proyecto. Te diría que el relacionamiento con las comunidades debemos hacerlas De todos. desde los proyectos más simples, Sí, ¿no? correcto. Porque es un tema vital también en el tema de inversión pública, es que nosotros como formuladores, evaluadores, Exacto. debemos darnos cuenta de que nosotros hacemos proyectos por y para las personas, Exacto. ¿no? Nunca debemos nosotros pensar que estamos haciendo un proyecto simplemente pensando en términos de una infraestructura, fierro, cemento o caminos, ¿no? Tenemos que pensar En que beneficio de todos. que esos servicios públicos van a ser utilizados por una persona, por un colectivo, ¿no? Entonces, nuestra razón de inicio y fin de cuando formulamos proyectos son las personas, son los peruanos, ¿no? Y eso es lo que siempre debemos de tomar en cuenta cuando iniciamos un proyecto de inversión pública. Es correcto. A ver, tenemos otras consultas. En el Facebook nos están escribiendo porque estamos transmitiendo en vivo y en directo, pues, en la red social. Es una maravilla. Es una maravilla. Estamos en todos lados. Bueno, aquí Luis Linares nos pregunta, ¿qué pasa si se contrata a un consultor para elaborar un perfil con el antiguo sistema? ¿Hay alguna responsabilidad de parte de la entidad? Bueno, ya en la actualidad, Sí. de acuerdo digamos, al cambio Al de cambio, sistema, invierte. ya en ese momento no cabe utilizar la formulación bajo SNP, ¿no? Han habido algunas, digamos, algunas reglas en el momento del cambio, pero a la pregunta que tú me haces si se podría contratar a alguien, a un consultor para que haga con respecto al Sí. antiguo sistema, no, ya no se Ya no puede. se puede. Ya no se puede, ¿no? Entonces, ahora puedes contratar al consultor, pero tiene que formular de acuerdo a las nuevas reglas del INVIERTE-PE de nuestro decreto legislativo 1252, ¿no? Bien. Esa es digamos, cómo es que debemos nosotros de actuar en este caso. Claro, a ver, tenemos otra pregunta de Luis Linares. A ver si la leemos juntos. Sí, claro. ¿Qué pasa si se ejecuta, dice, no en función de cerrar brechas? Nos observará a ver, no veo bien. DGIP. DGIP. Bueno, ¿Puede ser? estimado Luis. Luis. Muy buena tu pregunta. Justamente habíamos estado comentando que ahora se ha incorporado digamos, una etapa muy importante llamada programación multianual de inversiones. Ujú. Esta programación multianual de inversiones es realizada por todos los sectores y entregada a la DGPMI, ya no a la DGIP, Ujú. ¿ya? Ahora, quien es el ente rector del sistema de inversiones no es la DGIP, es la DGPMI, es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Si te das cuenta qué tal fuerza tiene esta nueva etapa de programación que la dueña del proceso a nivel, el rector nacional, es una nueva dirección, han creado una nueva dirección dentro del MEF llamada Dirección de Programación Multianual de Inversiones. O sea, mira la fuerza. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros hacemos un buen planeamiento de inversiones, incorporamos, digamos, los criterios de cierre de brechas, aseguramos el buen uso de los recursos públicos en el Perú. Y eso es lo que no ha estado pasando a lo largo de toda nuestra historia republicana. Y eso tenemos que cortar. Entonces, a tu pregunta de que si existe alguna posibilidad de que se ejecute sin cerrar las brechas, digamos, existiría con los proyectos que ya están en ejecución, digamos, pero bajo el nuevo esquema no debería haber ningún proyecto que no esté enfocado en el cierre de brechas, ¿no? Porque esta programación multianual de inversiones tiene toda una lógica digamos, de construcción. O sea, este cierre de brechas, digamos, la propia normativa del sistema de inversiones nos indica que debemos de hacer, digamos, bajo etapas específicas, un diagnóstico sectorial, ¿no? Ese diagnóstico sectorial nos tiene que indicar qué brechas tenemos con respecto a cobertura,
¿ya? ¿Qué brechas tenemos con respecto a acceso y qué brechas tenemos con respecto a usos dentro de cada uno de los sectores? Entonces tenemos que enfocar, hacer un diagnóstico para ver qué está sucediendo en cada sector con respecto a las necesidades de infraestructura, de servicios y de utilización de ese servicio público, ¿no? Porque también otro tema que nos está enfocando, que nos está poniendo de manera muy fuerte el sistema Invierte PE, es que nosotros debemos de formular la programación multianual en base a un criterio de creación de valor para el ciudadano. Es decir, que nosotros cuando hacemos un proyecto, es lo mismo que les dije hace un momento, pero con otra forma de expresarlo, es que tenemos que darle valor al ciudadano. O sea, cada proyecto tiene que tener un valor efectivo para la población. En ese sentido, tenemos que cerrar 3 tipos de brechas. Veámoslo muy bien. Brechas de cobertura, ¿ya? Que están asociadas a falta de infraestructura. Tenemos que cerrar brechas de acceso que tienen que ver con la utilización de esa infraestructura por medio de servicios implementados utilizando la infraestructura que estamos, digamos, cerrando la brecha. Y que además tenemos que asegurarnos de que tanto esa infraestructura como esos servicios que se están montando sobre esa infraestructura sean adecuadamente utilizados por nuestros compatriotas para mejorar su calidad de vida. Entonces tenemos un enfoque de cadena de valor. Cada proyecto tiene que estar enfocado en cerrar brechas de infraestructura o de cobertura, brechas de acceso o de servicios y brechas de utilización también y de apropiación de parte de la población. Entonces, ese es el enfoque que tenemos que tener de ahora en adelante, que siempre hemos debido tenerlo, pero que ahora el propio sistema nos está diciendo que toda inversión del Estado tiene que estar enfocada bajo un esquema de cadena de valor de cierre de los 3 tipos de brechas que hemos estado conversando en este momento. Así es. Sí. Eduardo, mire, tenemos la pregunta de Raida nuevamente, la fórmula. Ella dice que se refería al documento. Dice, a ver, me refería si el documento es una resolución o qué tipo de documento utiliza la UF para darle legalidad. Bueno, estimada Raida, sí. Lo que hacemos es utilizar, digamos, lo que te había comentado, la ficha simplificada, pero, digamos, la unidad formuladora lo que hace en realidad es un informe, ¿no? En el Estado, cuando queremos, establecer la calificación de algún tipo enfrentarnos hacia una calificación, lo que hacemos es un informe, y en ese informe vamos a nosotros darle la viabilidad al proyecto. Ese informe le va a dar viabilidad al proyecto que está expresado en una ficha técnica simplificada o estándar, y ese informe de evaluación de viabilidad va a ser incorporado al banco de inversiones que va a sustentar la aprobación, la viabilidad, que va a dar que este proyecto, cumple con todas las características necesarias y que está cumpliendo todo el ciclo que nos está indicando el nuevo sistema de inversiones Invierte PE. Perfecto, muchas gracias. Podemos continuar con la ponencia y luego tenemos una rueda de preguntas, así que seguimos adelante. Por supuesto, muchas gracias, Sofía. Entonces, miren, les había comentado que el sistema de programación multianual de inversiones está incorporando ahora dentro del propio sistema no solamente inversiones que son de proyectos propiamente dichos, sino que inversiones que no son proyectos propiamente dichos. Entonces, esas inversiones que son las llamadas inversiones no PIP y que también se programan y se ejecutan directamente. Los flujos de la programación multianual de inversiones han sido establecidos bajo tanto la ley como el reglamento de la ley de inversiones, ¿no? Y básicamente nos dicen que los sectores tenemos para entregar la programación multianual de inversiones de cada año hasta el 30 de marzo, ¿no? De esta manera, luego la DGPMI va a consolidar las diferentes
los diferentes programas multianuales de inversiones de los diferentes sectores y va a poder diseñar una gran programación multianual de inversiones de todo el Estado, ¿no? Entonces, ese sistema nos establece fechas, pero también es flexible. Y nos dicen, y por ejemplo hay una pregunta que nos podrían hacer, y si nos olvidamos de poner un proyecto ya no podemos incorporarlo. La respuesta y el sistema te dice que sí podrías. Este sistema tienes que incorporarlo, obviamente que tiene que cumplir con todo el tema de cierre de brechas, cadena de valor, priorización sectorial y, digamos, tiene que estar aprobado ¿por quién? Por el órgano resolutivo, que es así como se llama digamos, a las autoridades que están encargadas de aprobar digamos, los proyectos de inversión. ¿Quiénes son los órganos resolutivos? Los órganos resolutivos son, en el caso de los sectores, los ministros, en el caso de los gobiernos regionales, los gobernadores regionales, y en el caso de los gobiernos locales, vienen a ser nuestros alcaldes, ¿no? Entonces ellos son los que, mediante una resolución de órgano resolutivo, puede aprobar la incorporación en cualquier momento del año de nuevos proyectos de inversión, siempre y cuando, que eso también nos lo indica la nueva normativa, tengamos asegurados la fuente financiera que nos permita ejecutar estos proyectos de inversión que son incorporados fuera, digamos, de los cronogramas establecidos en el nuevo sistema InverTP, ¿no? O sea, este sistema es muy interesante, es amplio, es flexible, nos permite la incorporación de nuevos proyectos. Entonces, digamos, de manera objetiva, yo como técnico, como economista, que estoy metido en esos temas, si ustedes me preguntaran qué opinión tengo del sistema, tengo una muy buena opinión del sistema, es muy amplio, es flexible, nos va a servir bastante para poder, digamos, enfocarnos en el cierre de brechas, como les he comentado, y de esa manera vamos a poder nosotros cumplir con los objetivos de cambiarle la cara realmente al Perú, de darle mayor calidad de servicios públicos a nuestros ciudadanos y podamos empezar a realizar el gran cambio que todos nuestros ciudadanos están esperando, ¿no? Por eso se logra justamente a través de un sistema de inversiones que sea efectivo, eficaz y que se lleve adelante digamos, en ese objetivo del cierre de brecha, ¿no? Entonces, este nuevo sistema también, digamos, como les comenté, tiene digamos, dentro del ciclo de inversiones tiene una etapa de formulación y evaluación que, como habíamos estado adelantando, es a través de lo que es la elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión. Esas fichas técnicas o estudios de preinversión se van a poder utilizar en los proyectos que son más recurrentes o que son replicables o a los cuales los sectores, digamos, ya tienen toda una experiencia a lo largo de los 16 años que hemos estado haciendo SNIP y sabemos que si cumplen ciertos criterios, estos proyectos van a tender a ser, digamos, exitosos. Entonces no necesitamos hacer grandes estudios ni, digamos, modificar, digamos, realizar, pasarnos mucho tiempo, hacer estudios muy especializados para saber que estos proyectos realmente cumplen con su propósito principal, que es el cierre de brechas de inversión, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, lo que les había comentado, utilizamos fichas técnicas simplificadas hasta 750 UITs, para proyectos entre 750 UITs y 15.000 UITs vamos a utilizar fichas técnicas estándar o estudios de perfil, ¿no? Para proyectos no estandarizados o de alta complejidad. Para proyectos mayores o iguales a 15.000 UITs y menores a 407.000 UITs, vamos a realizar estudios de perfil, ¿no? Con proyectos de alta complejidad. Y para proyectos de mayor a 407.000 UITs, vamos a tener estudios de perfil reforzados. Ojo, algo importante también que tenemos que tomar en cuenta es que, digamos, la normativa que nos indica InverTP nos está dando ciertas características mínimas para el caso de cómo van a estar diseñadas estas fichas, ¿no? Nos ha dado una ficha estándar, por ejemplo, para todos los sectores. Sin embargo, nos ha también dicho dentro de la propia normativa
de que cada sector va a poder diseñar sus propias fichas de acuerdo a las particularidades y especificaciones técnicas de cada sector, ¿no? Y es así que los sectores han empezado a generar sus propias fichas, porque, digamos, a cada sector nos permite ser más ágil y nos permite poner, digamos, establecer ciertas vallas que deben de cumplir cada uno de nuestros proyectos y puedan ser utilizados por cualquier sector de gobierno, no solamente por el gobierno central, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, ¿no? De esa manera podemos tener una manera mucho más ágil de que se puedan aprobar, evaluar, formular y llevar adelante estos proyectos con este tipo de herramientas simplificadas que nos permiten cerrar las brechas o pasar la etapa de formulación y evaluación mucho más rápido y podamos ir realmente a la construcción de los proyectos y poder ofrecer estos nuevos servicios públicos a nuestros ciudadanos, ¿no? Eso es realmente lo que, digamos, se quiere enfocar, ¿no? Entonces, la evaluación y el registro del proyecto en el banco de inversiones va a estar a cargo en esta etapa de la unidad formuladora, quien va a realizar la evaluación de las fichas técnicas y los estudios de preinversión a través, como habíamos comentado, de informes técnicos, ¿no? De informes técnicos de aprobación de la evaluación de los proyectos, de las fichas que van a ser incorporadas dentro del banco de inversiones que ya está funcionando actualmente, ¿no? Se registra el proyecto y el resultado de la evaluación en el llamado banco de inversiones, ¿no? Cuando tenemos proyectos muy grandes también, de que necesitamos endeudamiento o, digamos, dinero, recursos del exterior, estos proyectos van a también tener una opinión de la Dirección General de Tesoro Público. Pero esto solamente esa opinión es necesaria para estos grandes proyectos que necesitan dinero del exterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la etapa de ejecución, este se inicia de manera similar a lo que pasaba en el SNIP también, con la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes. Sin embargo, digamos, estamos dándole mayores responsabilidades a las unidades ejecutoras, porque no solamente van a estar, digamos, ellos tener la responsabilidad de la elaboración de los expedientes técnicos o documentos similares, sino que también van a tener la obligación de poder realizar o justificar las modificaciones o cambios en etapas de ejecución de los propios proyectos, ¿no? Y esto vamos a ver de que cuando sean modificaciones que tienen que ver con temas de contrataciones del Estado, ellos son los que van a hacer digamos, la justificación de estas modificaciones. Sin embargo, cuando no tenga que ver con temas de contrataciones del Estado y tenga que ver con temas de dimensionamiento o temas técnicos, quien va a aprobar estas modificaciones en etapa de ejecución va a ser la propia unidad formuladora, quien va a resguardar de que nuestros proyectos no cambien sustancialmente el motivo y el objetivo para el cual o cómo fueron formulados, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, de asignaciones me parecen también mucho más eficientes en este tipo de, digamos, de distribución de riesgos, de asignación eficiente de funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, y también las unidades ejecutoras, por ejemplo, ahora el tema que es vital, no solamente van a estar viendo todo el tema de los proyectos de los proyectos PIP, sino que van a también tener la responsabilidad de hacer los expedientes técnicos para lo que son las inversiones no PIP, ¿no? Que son tan importantes y que digamos, anteriormente, lamentablemente no teníamos el marco teórico, el marco conceptual, la base legal, muchas veces para poder hacer mantenimientos, reposiciones, optimizaciones, aumentos marginales de activos que ya se encontraban brindando servicios públicos y que como no tenían asegurados recursos de operación y mantenimiento, estaban condenados al deterioro y a la pérdida de su capacidad de producción, ¿no? Ahora, nuestro sistema InvierteP, gracias a los profesionales que han estado detrás del diseño de esto, ha incorporado la posibilidad de que
las unidades ejecutoras realizan expedientes técnicos de operación y mantenimiento para todo lo que es las unidades productoras o activos que ya se encuentran, digamos, dando servicios públicos, ¿no? Y que antes estaban condenados a, digamos, a que se deterioren por la falta de recursos para operarlos y mantenerlos, para tener mantenimientos preventivos y correctivos. Ahora, felizmente, nuestro sistema invierte y es mucho más inteligente, mucho más integral, tiene una lógica de que no podemos dejar caer digamos, las inversiones que tanto nos han costado, porque todas esas inversiones son, digamos, son hechos con dinero de todos nosotros, con nuestros impuestos. Entonces no podíamos, digamos, de una manera tan, como le digo, rígida, dejar morir esos activos por no poder asignar recursos. Y ahora sí lo vamos a poder hacer a través de nuestro sistema InviérteP, ¿no? Entonces, esas son digamos, las grandes facilidades que estamos teniendo este sistema. Yo le tengo mucha esperanza, ¿no? Pero como les comenté al inicio de nuestra disertación, lo más importante es que ustedes, queridos alumnos, estén acá, y eso es lo que digamos, me da mucha alegría, me complace de que existamos peruanos que están interesados en conocer los sistemas que realmente van a permitirnos como nación hacer la diferencia, ¿no? Porque si nosotros como nación no, digamos, seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo siempre los mismos resultados, ¿ya? Y una manera, digamos, sistemática de hacer cosas diferentes, distintas, que nos van a permitir tener un nivel, un stage, nuevo estado, un estatus superior como país, es justamente un correcto sistema de inversiones que cierre las brechas de servicios públicos de manera priorizada, de manera integral, ¿no? De manera que se puedan utilizar digamos, todas las potencialidades de nuestros servidores públicos para poder realmente cambiar digamos, el estatus de nuestro país a nivel de servicios públicos. Porque una de las cosas que nos diferencia mucho de los países, de otros países, es la dotación y la calidad de los servicios públicos en el Perú. Entonces, tenemos que cambiar, y la forma de cambiar justamente es utilizar de la manera más eficiente justamente este sistema de inversiones, ¿no? Entonces, en la etapa de funcionamiento digamos, de los bienes o servicios públicos o proyectos, también vamos a tener, digamos, toda una serie de obligaciones de reporte de cómo están funcionando nuestros proyectos para justamente asegurarnos de que están funcionando de la manera tal como lo diseñamos, tal como lo formulamos, ¿no? Entonces eso nos va a permitir que los proyectos tengan lo que llamamos nosotros en gestión pública sostenibilidad, ¿no? Entonces, que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo y que se mantengan en las condiciones tal como nosotros lo soñamos, lo diseñamos, ¿no? Utilizando recursos de inversión, utilizando recursos de operación y mantenimiento a través de las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras, garantizando un correcto funcionamiento de estos servicios públicos, ¿no? Entonces nos damos cuenta, sí, queridos alumnos, de que este sistema, digamos, si lo utilizamos con toda su potencialidad, nos va a permitir realmente estar ante un nuevo nivel de madurez digamos, en nuestra forma de actuar con respecto al proceso de inversión en el Perú. Pero siempre es vital cómo nosotros lo podamos utilizar, los profesionales que estamos en el ámbito de la inversión, ¿no? Entonces, la transparencia con que utilicemos, digamos, los mecanismos, digamos, el ánimo que tengamos en hacerlo funcionar va a ser muy importante, ¿no? Nosotros, queridos alumnos, tenemos que tener algunas condiciones, ¿no? Actitudes distintas que otros profesionales, ¿no? Todo sistema es perfectible, sin embargo, quien hace funcionar el sistema somos nosotros, ¿no? Y eso es lo más importante que debemos de tener, ¿no? Entonces, este sistema basa su funcionamiento en algunos digamos, estructuras académicas que incluyen, como les había comentado, temas de planeamiento, temas de ejecución,
correcta asignación de funciones y riesgos, ¿no? Todo un tema de control, ¿no? Porque tenemos que estar reportando constantemente el estado de las inversiones. Eso nos permite, ¿no?, a nosotros o a los jefes, digamos, hacer un check-in de cómo están funcionando los proyectos y poder decidir hacer cambios o modificaciones o tener recursos que van a permitir que estos proyectos sigan funcionando de la manera como lo hemos diseñado, ¿no? Y eso, digamos, todos los procesos de inversión pública, digamos, y deben de tener siempre incorporado una herramienta, un elemento de control. Y eso también, digamos, el nuevo sistema, digamos, de gestión pública en el Perú ha privilegiado, porque tenemos un sistema nacional de control que nos indica también de que el control debe estar presente en cada una de las actividades en todos los sistemas de gestión pública del Perú. Y también debe estar, y está intrínseco, y está muy metido de manera directa en todo nuestro sistema InviérteP. Y eso, digamos, esa correcta estructuración del sistema nos augura de que este sistema pueda tener una larga vida, ¿no? Pero es bueno, ¿no?, que ustedes conozcan que todas estas características positivas del sistema y lo utilicemos realmente como está diseñado, ¿no? Adicionalmente, aparte de los sistemas de control, también hemos incorporado o se ha incorporado en el sistema de Invierte evaluaciones ex post de los proyectos. Estos sistemas, digamos, los sistemas de evaluación ya estaban incorporados en el SNIP, pero lamentablemente estaba asignado como función de la OPI. Y la OPI estaba, digamos, generalmente estaba enfocada en la evaluación de la viabilidad de los proyectos. Y como les he comentado, las OPI se habían convertido en unos cuellos de botella, ¿no?, en un embudo, y que intrínsecamente jamás iba a poder dejar de ser ese cuello de botella, porque a las OPI llegaban proyectos de múltiples, diferentes, muchísimas unidades formuladoras especialistas. Entonces, eso no se iba a solucionar jamás. Entonces, ahora eso ha cambiado y la OPI ya no tiene la obligación, ahora se llama OPMI, ya no se llama OPI, y su obligación principal es hacer justamente una evaluación permanente de cómo se están cerrando las brechas. Ese ahora es su objetivo, digamos, el seguimiento, la evaluación, el control del cierre de brechas, la evaluación. Entonces, ahora auguramos de que realmente sí se van a hacer evaluaciones ex post que nos van a permitir extraer experiencias o feedback de los proyectos que se van a incorporar a los nuevos proyectos y se van a hacer proyectos cada vez mejor, que esa es justamente la razón de los feedbacks o la retroalimentación en los estudios de evaluación de impacto, ¿no? Entonces eso, como les comenté, está incorporado en todo el sistema. Y para poder incorporar esta nueva funcionalidad de la utilización del sistema de inversiones, no solamente para proyectos, sino para inversiones que no son proyectos, como hemos comentado, es necesario, y así ha sido establecido, de que se haga un levantamiento, un inventario de todos los activos, de todas las unidades productoras existentes, antes de poder, a través del sistema, asignar recursos de operación y mantenimiento. Es decir, primero tenemos que saber qué cosa tenemos, cómo lo tenemos, qué antigüedad tiene, cómo está funcionando, si ya pasó su etapa de vida, ¿no? Entonces tenemos que hacer un levantamiento, un inventario de todos los activos de los sectores antes de poder nosotros, como unidades ejecutoras, asignar recursos para esos activos. O sea, no podemos asignar recursos si no es que no sabemos cuál es el estado, el estatus. Y eso justamente el sistema nos lo está indicando. Es decir, antes de hacer esas inversiones, no PIB, en los activos, en las unidades productoras, necesitamos saber su estatus. ¿A través de qué? A través del levantamiento de inventarios, ¿no? Entonces, muchas instituciones o sectores a lo largo y ancho de todo el Perú en este momento se encuentran justamente en esa etapa. Están haciendo sus inventarios,
¿no? Y lo están coordinando directamente con la DGPMI, que es la que está encargada por la norma para establecer cuáles son los criterios bajo los cuales se va a hacer el levantamiento de información técnica en estos inventarios de activos de los sectores que nos van a permitir o nos van a dar marco de intervención de gasto sobre estos activos, sobre estas unidades productoras ya existentes y que no tenían, digamos, no teníamos el marco para poder realizar este tipo de inversiones no PIP en dichos activos. Entonces, esto, digamos, es algo positivo. Como les comenté, los órganos del sistema en Invierte han cambiado. Ahora tenemos el órgano resolutivo, que les había dicho que eran los ministros, los gobernadores y los alcaldes. Las OPIs ya no existen, ahora se llaman OPMI, que son Oficina de Programación Multianual de Inversiones enfocadas, digamos, en recolectar, digamos, la cartera de proyectos que van a ser entregados por cada unidad formuladora, por las diferentes unidades formuladoras del sector y asegurarse de que estas carteras de inversión que están siendo entregadas a las OPIs cumplan con los criterios de cierre de brechas, con los criterios de priorización que se están estableciendo en el nuevo sistema, ¿no? Esa va a ser su labor de las OPMI. Y también tenemos, bueno, nuestras unidades formuladoras que ahora formulan y evalúan, que, digamos, es la mejor manera como se ha levantado la restricción del cuello de botella de nuestras anteriores OPIs, ¿no? Y finalmente las unidades ejecutoras de inversiones son las que van a estar encargadas digamos, del diseño de los expedientes técnicos o los documentos, digamos, similares que se necesiten tanto para hacer los proyectos como las intervenciones de inversiones que no son proyectos y que tiene también ahora la responsabilidad de registrar la ejecución de cada una de estas inversiones, tanto PIP como no PIP, ¿no? Y de acuerdo a lo establecido, ¿no? Entonces, se está, digamos, como estamos viendo, correctamente asignando las funciones en este nuevo sistema, ¿no? Y como les comenté, los órganos resolutivos son los encargados de aprobar las metodologías para la formulación y evaluación en los 3 niveles de gobierno. Aprueba y presenta el PMI de cada sector. ¿Hacia quién? Hacia la DGPMI, que es el órgano rector a nivel nacional que engloba todos los PMIs y hace un gran PMI del Estado, una gran programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Entonces, el órgano resolutivo, es decir, el órgano político, ¿no? El gobernador, el ministro o el alcalde, también va a ser el encargado de designar a los responsables, ¿ya? Jefes de las unidades ejecutoras, unidades formuladoras y de la OPMI, ¿no? Entonces, también va a aprobar todo lo que son los criterios de las brechas y los criterios para priorizar las inversiones en cada sector y va a autorizar la elaboración de los expedientes técnicos. También, ¿por qué? Porque una vez que se autorizan esos expedientes técnicos, prácticamente les estás dando digamos, la partida o el permiso para la realización de los gastos. Y quienes son los responsables de los gastos son justamente los órganos políticos, ¿no? Entonces, la DGPMI en ese caso va a ser el órgano rector del sistema de inversiones, multianual de inversiones, va a emitir las directivas, la estructura nacional de todo el ciclo de inversiones, va a manejar el banco de inversiones donde se van a registrar todos los nuevos proyectos y las ejecuciones y las modificaciones. Ellos detentan digamos, ellos manejan administran ese sistema, ¿no? Va a dictar cualquier otra modificación en los lineamientos de la programación multianual de inversiones. Va a elaborar la programación multianual de inversiones del Estado también. Cuando todos los sectores le entreguen sus PMIs, él lo va a englobar y va a hacer una gran programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Establece también las metodologías y los parámetros de evaluación, tanto ex post como también al momento de la realización de la evaluación de los proyectos. Va a aprobar también los perfiles profesionales de los encargados de las unidades formuladoras, de las unidades ejecutoras, de las OPMIs también, digamos, ¿no? Y va a verificar que se cuente con la conformidad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público cuando se traten de proyectos que
necesiten dinero o financiamiento del extranjero, ¿no? Entonces, y también, bueno, brinda asistencia técnica a nivel general en todo, digamos, en todo este proyecto, ¿no? Como les he comentado, la OPMI, también ya habíamos hablado de las funciones de la OPMI, es la responsable de la programación, elabora el PMI del sector. Entonces, en ese sentido, muchas preguntas en otros cursos me han preguntado, ¿y cuántos OPMI hay? Hay bastantes OPMI, o sea, ¿todo el mundo puede tener OPMI? No todos pueden tener OPMI. Las OPMI, hay una OPMI en gobierno local, hay una OPMI en gobierno regional y hay una OPMI en los sectores, ¿no? Entonces, otra de las lógicas que tenemos que tener muy claro y que tienen que sacar muy claro de esta teleconferencia es que la lógica del sistema de Invierte es la sectorización del cierre de brechas. Entonces, un gobierno local podrá tener múltiples brechas por cerrar, porque digamos, su ámbito territorial incluye digamos, transversalmente todas las necesidades de la población. Sin embargo, cuando realice los proyectos de inversión, tiene que agruparlos, sectorizarlos y elevarlos hacia el sector correspondiente. Es decir, si tenemos una municipalidad que tiene proyectos de agricultura, de riego, en su ámbito territorial, va a hacer su cartera de proyectos en base al criterio de cierre de brechas, en base a los criterios sectoriales, los va a juntar y los va a elevar a la OPMI del sector agricultura, del Ministerio de Agricultura. Y así con lo que sea el Ministerio de Ambiente, así con si haces proyectos de comunicaciones, tendrán que venir a la OPMI de comunicaciones, si haces proyectos de salud, al Ministerio de Salud, digamos, sectorialmente vamos a ordenarnos. Eso es lo que a veces también me han preguntado en otros cursos y eso es, digamos, es algo que también nos tiene que tener claro, que debemos salir muy claros de esa teleconferencia, ¿no? Y de esa manera nos permite que nos enfoquemos realmente en el cierre de brechas, ¿no? Vamos a utilizar de la mejor manera los escasos recursos del Estado que tenemos, ¿no? Entonces, las unidades formuladoras, como ya hemos comentado, tienen ahora la responsabilidad de formular y de evaluar, darle habilidad, y me parece que es lo mejor que se ha hecho. Las unidades formuladoras también van a tener la obligación o la responsabilidad de evaluar las modificaciones en etapa de inversión. Ya estamos hablando de inversión, de ejecución, ¿no? De proyectos cuando las modificaciones no sean modificaciones correspondientes a temas de contrataciones del Estado, ¿no? Miren muy bien, escuchen muy bien lo que estamos afirmando. Ese es un tema interesante que antes no existía en SNIP y ahora sí existe en Invierte y que como les comenté, hay un tema de peso y contrapeso, que no significa que vamos a maniatar a los diferentes organismos o entidades que están en el marco del nuevo sistema Invierte, sino simplemente estamos haciendo un sistema de pesos contra pesos para asegurarnos de que las unidades ejecutoras no transgiversen o desnaturalicen los proyectos de acuerdo a cómo fueron formulados, ideados y soñados, estructurados por nuestras unidades formuladoras. Entonces, digamos, me parece que está cumpliendo una muy buena labor en ese aspecto, este nuevo sistema de inversiones públicas, ¿no? Y las unidades ejecutoras de inversiones, como les comenté, elaboran los expedientes técnicos, son responsables de la ejecución física y financiera de las inversiones, PIP y no PIP, ¿no? Son los encargados digamos, de mantener actualizados la información acerca de cómo va la ejecución de los proyectos de inversión, las unidades ejecutoras de inversiones. Son encargados también de justificar las modificaciones en etapa de ejecución cuando tengan que ver con temas de contratación pública, ¿no? Entonces, digamos, les estamos dando mayores responsabilidades, asignando correctamente responsabilidades, y las unidades ejecutoras de inversiones, digamos, van a tener una manera muy, digamos, se le ha ampliado sus capacidades de acuerdo a cómo ellos van a la mejor manera que ellos tienen que llevar adelante o mantener nuestros proyectos, nuestros servicios públicos a nivel nacional, ¿no? Entonces,
es interesante cómo se ha hecho esto en lo que es la transición muchas veces del Invierte. ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Qué proyectos pasan a Invierte PE? Van a pasar los proyectos a Invierte PE aquellos proyectos que están en fase de formulación previo a la declaración de viabilidad. Es decir, todos los proyectos que hayan estado en etapa de formulación y que no tienen viabilidad pasan a Invierte, ¿no? O sea, si no tienes viabilidad, pasas a Invierte, ¿no? Siempre y cuando no se cuente con procesos de selección convocados para la elaboración de los estudios a través de terceros. ¿Ok? Entonces, eso también es importante saber. Lo teníamos tanto en SNIP y lo tenemos en Invierte. O sea, tenemos la unidad formuladora como digamos, la responsable de formular. Tenemos a la unidad ejecutora como la responsable de ejecutar. Eso no significa de que no podamos contratar a un, digamos, a un consultor para que me elabore los estudios de la formulación del proyecto. Y eso no quiere decir, en la unidad ejecutora, que la unidad ejecutora no puede contratar, digamos, a una empresa que realice la construcción, al contratista que va a llevar adelante la construcción de la inversión propiamente dicho. O sea, tanto la unidad formuladora como la unidad ejecutora son los responsables, es decir, o sea, ellos pueden contratar a un tercero, pero no pueden delegar sus responsabilidades. En ese sentido, tienen que supervisar cada una de estas actividades, ¿no? Y eso también es importante, que debemos acostumbrarnos en el Estado peruano, en la gestión pública peruana, a que detrás de una acción siempre tiene que haber una actividad de supervisión de manera natural, de manera normal, de manera sana, ¿no? Porque eso nos va a asegurar de que, digamos, la gente que está digamos, realizando una actividad va a tener la tranquilidad de que alguien le está controlando, viendo de que estemos ejecutando de acuerdo a los parámetros y objetivos para los cuales, digamos, se hicieron los términos de referencia de las actividades que estamos realizando en el marco de los proyectos de inversión, ¿no? Eso es sano, es transparente y eso nos va a llevar a otro tipo de, digamos, de práctica de gestión pública, más transparente, ¿no? Sin tantos, digamos, elementos de falta de transparencia o de corrupción que tanto daño le han hecho al Perú, ¿no? Entonces, eso es vital, tenemos que empezar a utilizar estos sistemas de manera transparente y nosotros, los gestores públicos, solo somos los que vamos a llevar adelante esto, ¿no? Es bien importante. Entonces, los proyectos que están en fase de inversión, ¿ok?, van a pasar a Invierte siempre y cuando el órgano resolutivo comunique a la Dirección General de Programación Multianual la decisión de que se va a pasar a el sistema, a la modalidad de Invierte PE, es decir, con más control, con ejecución, con, digamos, con tener este ambiente, digamos, mucho más sano para el seguimiento de nuestros proyectos de inversión, ¿no? ¿Y qué proyectos permanecerían en el SNIP, ¿no? Los proyectos que en fase de formulación, que estén previa a la declaración de viabilidad, pero que no tengan endeudamiento y que no cuenten, por ejemplo, con procesos de selección convocados para la elaboración de los estudios de preinversión o que estén adjudicados en la elaboración, excepto también puede ser por acuerdo de las partes, ¿no? Pero eso ya, digamos, tendríamos que verlo con la empresa que ya empezó, que ya ganó y que ya está en plena ejecución, ¿no? A ver si también podemos llegar a un acuerdo en ese aspecto, ¿no? Entonces, los proyectos que permanecen en SNIP con endeudamiento, si es que las unidades formuladoras declaran la viabilidad con el nivel de estudio recomendado en el marco del SNIP, ¿no? Y los proyectos que están en fase de inversión serían los que permanecen en el SNIP, los proyectos que a la fecha de la instalación del nuevo sistema cuenten con un expediente técnico en elaboración o con proceso de selección que ya esté convocado, es decir, ya, digamos, las reglas del juego ya han sido dadas, entonces estos van a permanecer en el SNIP, ¿no? Entonces, todos estos cambios que estamos conversando el día de hoy implican que estamos remozando, estamos reformando el sistema de inversiones, estamos modificando las etapas, estamos modificando las funciones de las entes que intervienen, estamos asignando correctamente y eso estamos levantando los cuellos de botella, ¿no? Y eso nos va a permitir que, digamos, las etapas de estudio, de perfil, sean mucho más ágiles y nos permitan pasar de manera más expeditiva, más rápida hacia las etapas
de inversión y de propiamente cuando ya los proyectos empiezan a brindar los servicios públicos que nos ayudan a cerrar el cierre de las brechas de servicios públicos en el Perú y que nos van a permitir darle una mayor calidad de vida a todos nuestros ciudadanos en el Perú, ¿no? Entonces, nosotros que estamos en todo el sistema de inversiones tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? Entonces, debemos de impulsar de manera conjunta todo lo que es la inversión pública, porque va a ser, digamos, justamente es la que nos va a permitir construir un país el país que queremos ser, ¿no? Entonces, nosotros como país, digamos, ahora que hemos estado viviendo toda esta efervescencia del fútbol, Claro. que hemos visto cómo se juega en equipo, ¿no? Cómo es que conseguimos resultados jugando en equipo, que nos sentimos que tenemos la misma camiseta a pesar de que cada uno de nosotros jugamos en diferente puesto, ¿no? Uno es arquero, otro es defensa, Estratégicos, otro ¿no? Puestos estratégicos. Así es. O sea, todos o sea, para poder sacar adelante, obtener resultados, meter goles, necesitamos un equipo. Y dentro de ese equipo necesitamos especialistas en defensa, en ataque, en arqueros, ¿no? Entonces, eso significa, nosotros digamos, en el sistema de inversión pública, nosotros somos los delanteros. Somos los que planeamos, somos los que estamos adelante, somos los líderes que estamos viendo qué nueva dotación, qué nuevos goles vamos a meter en el Perú. Esos somos los que estamos en inversión pública, en el sistema de Invierte P. Entonces, tenemos que darnos cuenta que ese es nuestro labor. Nosotros somos guerreros. Somos todos guerreros. Así es, somos guerreros todos los que estamos en Invierte, porque somos los que vamos a meter el gol y vamos a hacer la diferencia. Pero tenemos que trabajar de manera conjunta con todos los otros sistemas del Estado. Como ustedes han estado escuchando a lo largo de la teleconferencia, hemos hablado de todos los sistemas de control, de proinversión, de sistema de contratación del Estado. Hemos estado hablando de presupuesto público, tesoro público. O sea, nos basamos en todos nuestros jugadores para poder meter los goles, ¿no? Para lograr el objetivo. Para ¿no? lograr el objetivo. Y el objetivo con Invierte lo tenemos muy enfocado con el tema de planeamiento, con el cierre de brechas, con el enfoque de utilización de recursos en las brechas que más están necesitando nuestros hermanos en el Perú, ¿no? Entonces es importante que veamos y enfoquemos y logremos este objetivo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros podamos cerrar las brechas y poner el piso parejo con los mismos servicios o el nivel, la misma calidad de servicios públicos en todo el Perú, nuestros ciudadanos se van a percibir que tienen los mismos derechos, ¿no? Entonces, cuando en un país los ciudadanos nos percibimos que tenemos las mismas oportunidades, digamos, nos sentimos más iguales, vamos todos de la mano, ¿no? Vamos de la mano y nos sentimos Exacto. un equipo, ¿no? En ese sentido, cada quien, tú puedes ser agricultor, tú puedes ser pescador, tú puedes ser profesional, ingeniero, en fin. pero sentimos que tenemos los mismos derechos, los mismos servicios públicos, ¿no? Tenemos el piso parejo para todos y esa es la labor que tenemos que realizar en el Invierte, ¿no? Entonces, queridos alumnos, yo quiero felicitarlos. A todos los que han estado conectados, de verdad. Raida ha estado preguntando mucho, nuestro amigo Luis Linares, me parece. Felicitaciones a mi amiga Raida. Sí, de Ayacucho, saludos para todos. Realmente, Gran Ayacucho. siempre nos falta el tiempo, ¿no? Nos falta el tiempo para poder abordar otros temas, ¿no? Pero a nombre de Desarrollo Global, Eduardo, queremos agradecerle su participación en esta videoconferencia. Van a haber más con otros temas que ya vamos a preparar para todos ustedes. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias y nos vamos a ir a una pausa, pero ya vamos a regresar con algunos datos, ¿sí? Es importante que sigan conectados. Vamos a una pausa, muchas gracias y seguimos conectados. Gracias.